Capítulo 1, una segunda oportunidad de vivir. Un dolor intenso se intensificó de su pecho, un dolor más fuerte que ningún otro que había sentido en toda su vida. Había sido atravesada por el Chidori de su amigo Kakashi, y solo podía ver con horror cómo la sangre brotaba de su pecho, y cómo su muerte se acercaba rápidamente hacia ella, como un depredador a su presa. Claro, ella misma decidió por cuenta propia interceptar el ataque de su amigo, con la intención de suicidarse y evitar que la aldea fuera destruida por el Tres Colas al llegar a ella. Pero aún así, no pensó que sería tan horroroso morir. Rin, con la poca conciencia que le quedaba, miró hacia el rostro de su compañero, ese chico, que la mayoría del tiempo era callado y muy reservado, y no denotaba emoción alguna hacia los demás, estaba llorando porque había asesinado a su compañera. Rin solo pudo mirar al ataque con total horror, antes de que se desplomara al suelo, y todo su mundo se oscureciera. ¿Este era su fin? Se preguntó Rin antes de que su inevitable final llegara. Tenía un gran miedo de morir, pero aún así, no podía hacer algo al respecto, solo podía esperar su inevitable muerte. Ella quería hacer tantas cosas antes de morir, ser la mejor ninja médico del mundo, conocer a Tsunade Lasanin y ser su alumna, entre otros más, pero ahora, todos esos sueños que tenía, se le habían sido arrebatados y destruidos, como si simplemente al mundo, no le importase en lo más mínimo. Lo único que la consoló, es que al menos se podría reencontrar en el más allá con su amigo Obito. La castaña sonrió al recordar a su compañero y las múltiples tonterías que cometía. Ese chico, alegre y feliz, que siempre le sacaba una que otra risa con sus tonterías, que le enseñó a nunca rendirse a pesar de las adversidades, sin importar lo complicado que fuera, alguien que se preocupaba y ayudaba a los demás, sin importar las consecuencias que provocarán, y lo que pensaran los demás. Un verdadero amigo, que todos quisieran tener, y que por suerte, ella tuvo. Rin sonrió y se dijo a sí misma, espero con ansias verte de nuevo, Obito. Rin había aceptado su final, y estaba preparada para reencontrarse en el más allá con su gran amigo Obito. Tras eso, en un solo momento, todas sus preocupaciones y dudas se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Por alguna extraña razón, estaba totalmente calmada y feliz. Luego de eso, todo quedó en completa oscuridad, en completo silencio, y en completa tranquilidad. Estuvo así durante lo que eran minutos, pero para la castaña, parecían interminables, que nunca acabarían, que estaría en completa oscuridad por el resto de su vida. Hasta que se encontró con una fulminante luz. ¿Ya había muerto? Pensó con intriga la Kunoichi, antes de que sus ojos se abrieran, y distinguieran un gran pasto en su alrededor. ¿Este era el paraíso? Se preguntó la castaña mientras se levantaba del suelo lleno de pasto y vegetación. La castaña miró hacia sus alrededores, encontrándose con múltiples árboles y rocas que rondaban por ahí. Era muy natural para ser el paraíso, y si era así, ¿dónde estaba Obito? Se preguntó Rin mientras se quitaba el pasto que tenía en su ropa. Al quitarse parte del pasto se dio cuenta de algo, ese gran agujero que había tenido en el pecho por el Chidori de Kakashi, ya no estaba. La castaña se sorprendió, antes de pensarlo más detalladamente, era obvio que no tuviera herida alguna, si ya estaba muerta, pensó Rin. Rin suspiró, para nuevamente volver a mirar hacia sus alrededores, para encontrarse con un pequeño conejo. La castaña intentó acercársele lentamente hacia él, antes de que éste notara su presencia y saliera corriendo. Rin se quedó mirando hacia la nada, para luego mirar hacia arriba, encontrándose con el hermoso y azulado cielo, y sus esponjosas y blancas nubes. Después de mirar hacia ellas alrededor de un minuto, sería regresada a la realidad, tras tropezarse con una roca, cayendo en el proceso. Por alguna extraña razón, al caer, sintió un pequeño dolor en su pierna. Ante el suceso, Rin quedó totalmente confundida y sorprendida. ¿Cómo es que siento dolor? ¿No se supone que estoy muerta? Se preguntó la castaña con gran confusión, para luego revisar su pierna, encontrándose con una pequeña raspada en ella. Luego de pensarlo bien detalladamente, Rin abrió sus ojos al completo con total asombro. ¿Y si estoy viva? Pestañeó Rin con notorio asombro, para luego mover su cabeza de izquierda a derecha, negando sus suposiciones. Eso es imposible, fui atravesada en el pecho por Kakashi y por lo visto no tengo herida alguna. Exclamó la castaña mientras se revisaba el pecho buscando alguna cicatriz, pero no encontró ninguna.
Pero aún así, ¿cómo es que tengo esta raspada, y a la vez siento dolor? Exclamó la castaña con notoria confusión e intriga. La castaña, luego de pensarlo por bastante tiempo, haciendo teorías y especulaciones, resopló, y pensó. Bueno, creo que la única forma de despejar mis dudas, es inspeccionar mi alrededor. Exclamó Rin, antes de salir corriendo hacia el montón de árboles que la rodeaban, y saltar arriba de uno de ellos, e ir a otro sucesivamente, mientras inspeccionaba sus alrededores en el trayecto. En su trayecto, encontraría varias rocas y vegetación, junto con varios animales que rondaban por ahí, como ciervos, conejos, entre otros. Pero nada interesante de lo que prestar atención. Mientras recorría el gigantesco bosque que la rodeaba, Rin en su campo de visión, distinguió en la lejanía entre el montón de árboles, una aldea, que con lo poco que veía, parecía ser Konoha. La castaña se sorprendió y asombró, para luego empezar a procesarlo todo. Si estoy muerta, ¿por qué está Konoha aquí? Eso no tiene ningún sentido. Quizás, verdaderamente esté viva, aunque suene poco lógico. Exclamó Rin con notoria confusión e intriga, antes de seguir su paso directo hacia la aldea. Mientras saltaba en árbol y árbol, sus preguntas y especulaciones, a la vez que su nerviosismo, iban creciendo más y más. Hasta que todas sus preguntas y nervios se detenieron. Había llegado a esa aldea, y tal como lo sospechaba, era Konoha. Rin miró los alrededores de la aldea con total asombro e intriga. Si Konoha está aquí, ¿eso quiere decir que estoy viva? Se preguntó la castaña con una denotable felicidad e incredulidad. Estaba feliz, le habían dado una segunda oportunidad de vivir. Pero a la vez, estaba incrédula y confundida, había algo raro en la aldea. Ante los ojos de la Kunoichi, la aldea parecía no tener ciertos edificios, y estructuras que antes habían, a la vez que parecía medianamente moderna. Eso la desconcertaba bastante. Después de pensarlo durante un par de segundos, Rin se decidió por entrar a la aldea. Quizás ahí encontraría a Kakashi o a su sensei Minato, y les preguntaría sobre los cambios de la aldea. Antes de que la Kunoichi entrara, detenió su paso, se había olvidado de algo. El Tres Colas, él había estado dentro de ella, antes de que fuera atravesada por el Chidori de Kakashi y aparecer en el bosque. La castaña rápidamente revisó su abdomen, dándose con la sorpresa que no tenía ningún sello, esto lo dejó atónita y confundida. ¿No se supone que cuando le quitan el Biyuu a un Jinchuriki, este muere? Además, ¿quién fue el que me quitó el Biyuu? Se preguntó Rin con gran confusión y sorpresa. Luego de un tiempo de pensarlo, Rin volvió en sí y resopló. Bueno, al menos no me debo de preocuparme por entrar a la aldea y destruirla. Exclamó Rin con notorio alivio, antes de entrar a la aldea. Al entrar, tal como lo pensaba, la aldea estaba diferente, faltaban ciertos edificios, y habían algunos nuevos, y otros rediseñados, a la vez, de bastante gente que jamás había visto. ¿Habrá pasado algo importante mientras estaba inconsciente? Se preguntó la Kunoichi con gran intriga, mientras se paseaba por toda la aldea y buscaba a su sensei o a Kakashi, para preguntarles qué sucedía. Justo cuando se paseaba observó la montaña con las caras de los Hokages. Su boca y ojos se abrieron con gran sorpresa, la cara de su sensei, Minato, estaba al lado de las de los Hokages. ¿Qué tanto había sucedido desde que se levantó en el bosque? Además, era obvio que había pasado más de un día desde que había sido atravesada por Kakashi y se había despertado en el bosque. Se dijo Rin a sí misma con notorio asombro y intriga, antes de seguir su paseo en la aldea en busca de su sensei y compañero. En todo ese paseo estuvo gritando el nombre de su sensei y compañero, pero no los encontró por ninguna parte. ¿Y si estaban en una misión? Se preguntó Rin, antes de seguir su recorrido por la aldea. En su recorrido, llegaría a un sitio de mercado donde se vendían productos como comida, ropa, máscaras, entre otras cosas. Rin, en su intento de encontrar a su sensei y compañero, volvió a mencionar el nombre de ellos. Parecía que no iba a pasar nada nuevamente. Hasta que sus ojos distinguieron como una silueta de un tipo de pelo plateado, que estaba comprando un par de verduras y carne, se volteó ante sus llamados. Los ojos de Rin se abrieron con gran sorpresa. El sujeto que se había volteado, era idéntico a su compañero de equipo Kakashi, con la única diferencia de ser más alto y tener una vestimenta diferente.
Rin tragó saliva, antes de quedarse totalmente en sus pensamientos, con sus múltiples especulaciones sobre el sujeto. ¿Y si este era un familiar que desconocía de Kakashi? ¿Y si había llegado al futuro de alguna manera y este era Kakashi pero de mayor? Muchas especulaciones absurdas salieron de Rin, antes de que fuera sacada por sus pensamientos. «¿Rin?», exclamó el tipo de gran semejanza a Kakashi con notoria sorpresa, sacándola de sus pensamientos. Rin volteó su cabeza hacia arriba, encontrándose con los ojos del tipo, que denotaban gran confusión, como si ella no debería estar allí. «¿Kakashi?», exclamó Rin con notoria confusión y duda. El sujeto parecido a su compañero, se puso rígido, y se quedó en completo silencio observándola, para luego, en un rápido movimiento salir disparado hacia ella y cargarla para salir saltando hacia un lugar lejano. Rin quedó totalmente sorprendida y atónita, y antes de que siquiera pudiera hacer algún movimiento, fue elevada hacia el cielo y llevada hacia un lugar alejado de la aldea. Cuando llegaron, Rin, antes de siquiera hacer cualquier movimiento o decir algo, su cuerpo se paralizó inmediatamente, ese sujeto le estaba poniendo un kunai cerca de su cuello. Rin tragó saliva y antes de que pudiera decir algo fue interrumpida por el sujeto. «¿Quién eres? ¿Y por qué te estás haciendo pasar por mi compañera de equipo? Dime ahora o te clavaré este kunai en la garganta», exclamó el sujeto amenazándola. Rin quedó totalmente aterrada y a la vez confundida. ¿Compañera de equipo? ¿Eso quería decir que su absurda teoría de que estaba en el futuro era real? Aún así, eso no le importaba, estaba más ocupada en que ese extraño sujeto no le encajara el kunai en la garganta. «Soy Rin Nohara, ninja de Konoha, solo estaba buscando a mis dos compañeros de equipo», exclamó la castaña con gran miedo y preocupación. «¿Crees que soy un idiota?», exclamó el sujeto parecido a Kakashi, acercando más su kunai hacia su garganta, provocándole un pequeño corte en ella. Rin ante eso, empezó a gritar por ayuda. Para su sorpresa, el sujeto ante sus gritos, rápidamente la soltó. Rin ante eso, salió disparada lejos del sujeto, mirando hacia atrás, verificando si la perseguían, encontrándose con los sorprendidos y traumáticos ojos del sujeto, como si hubiera recordado algún momento trágico. Rin pestañeó un segundo y rápidamente siguió con su huida. Pero antes de que siquiera pudiera alejarse aunque sea unos metros del sujeto, fue noqueada de un golpe y se desplomó al suelo. Y quedar en completa oscuridad, en completo silencio, en completa tranquilidad. Sus ojos parpadearon luego de unos momentos antes de abrirlos por completo. Al hacerlo, encontró un piso y paredes de madera a su alrededor, y un sitio muy parecido a una oficina. Sus ojos parpadearon, antes de ver con más detalle el sitio donde se encontraba. Estaba en la oficina del Hokage, y delante suyo, estaba el tercer Hokage mirándola fijamente hacia los ojos, y el extraño sujeto parecido a Kakashi a la derecha suya. Rin intentaría moverse, pero se daría cuenta que estaba atada en una silla. Rin estaba totalmente confundida y asustada. «Bueno, ¿exactamente quién eres?», exclamó el tercer Hokage mientras fumaba de su pipa. Rin no sabía qué responder, estaba totalmente atónita y asustada. Y Hokage por lo visto lo notó, y fumó de nuevo de su pipa antes de volver a hablar. «¿Estás asustado? Si eres un ninja infiltrado me parece muy poco profesional de tu parte estar asustado por un hecho así», exclamó el Hokage con una leve sonrisa. Rin solo podía mirarlo con total terror, antes de tragar saliva y hablar. «No soy un ninja infiltrado, les juro que soy Nohara Rin, yo solo me había levantado en un bosque a las lejanías de la aldea luego de que pensara que había muerto a manos de Kakashi, y llegué a la aldea. Soy Nohara Rin, lo prometo, solo déjenme ir», exclamó Rin con notorio miedo y preocupación. Creo que se te da mal mentir. Nohara Rin murió hace más de 10 años a manos de su compañero Kakashi, justo el tipo que tienes al lado. Creo que deberías haber investigado más antes de decir algo», exclamó el Hokage riéndose. Rin tragó saliva. ¿Ella murió hace 10 años a manos de Kakashi? Eso le confirmaba definitivamente que su suposición absurda de que estaba en el futuro, era totalmente real. Pero aún sabiendo eso, ¿qué podía hacer? Decirles que había aparecido en el futuro, era muy poco creíble. Estaba en aprietos ahora mismo y no podía hacer algo realmente. «Bien, si tú no quieres hablar, te haré hablar por la fuerza»,
exclamó el Hokage, para luego llamar a alguien. Tras luego de un par de segundos, desde la puerta de la oficina del Hokage, saldría Inoichi Yamanaka. Los ojos de Rin se iluminaron, era obvio que iban a revisar su mente, eso la alivió, se había salvado de un gran aprieto, y que posiblemente la mataran. Cuando revisaran su mente, se darían cuenta que realmente era ella y la soltarían. Pensó la castaña con gran alivio. Pero aún así, había algo que la hacía pensar demasiado. Con todo lo que había oído y visto desde que se levantó en aquel bosque, se dio cuenta que estaba en el futuro, o en algún tipo de dimensión diferente, aunque eso sonaba más confuso. No había explicación alguna el por qué estaba ahí, simplemente lo estaba y ya. No había otra explicación más que esa. Eso la dejaba muy confundida e intrigada. Antes de que siquiera pudiera pensar más al respecto, fue sacada de sus pensamientos por una breve palabra. Shintensin no Jutsu. Sus ojos se abrieron antes de que todo lo que veía, se oscureciera nuevamente. Bueno, al menos ahora con eso, sé que no me terminarán matando pensando que soy un ninja infiltrado. Suspiró la Kunoichi con alivio, antes de que el jutsu hiciera efecto en ella. Sus ojos se volvieron a abrir luego de un par segundos de completa oscuridad, tras que el jutsu se concretara. Cuando los abrió, se encontró con la piel pálida y los ojos exaltados del Yamanaka, que la veía con total sorpresa. La Kunoichi pestañeó, antes de quedarse confundida ante su actitud, antes de pensarlo detenidamente. Era obvio que estuviera así, ya que según decía el Hokage, ella estaba muerta, aunque sonara ilógico para ella. Ante los ojos del Yamanaka, ella era como un muerto que había salido de su tumba. Era normal que estuviera tan sorprendido. Pensó la castaña. Rin, aún estaba bastante confundida y incrédula de que según lo visto, estaba en el futuro o algo así, y se quedó en sus pensamientos. Ignorando toda la conversación que estaban teniendo el Hokage, y el Yamanaka hacia el respeto con total confusión. Y en cómo el tipo de pelo blanco parecido a Kakashi estaba totalmente confundido e incrédulo ante las palabras del Yamanaka, intentando dar una respuesta lógica al asunto, pero no encontrando ninguna. Rin solo se quedó contemplando todo en completo silencio, estaba más ocupada procesando todo lo que estaba ocurriendo, antes de siquiera prestar atención a lo que la rodeaba. Nohara Rin. Fue quitada de sus pensamientos ante el llamado del Hokage. La Kunoichi miró hacia arriba, encontrándose con los confusos y sorprendidos ojos del Hokage. ¿Sí? Preguntó la Kunoichi con gran duda. El Hokage dio un resoplido antes de continuar hablando. Según lo que me ha dicho el Inoichi Yamanaka, ¿de verdad eres Nohara Rin? Lo que me deja la duda, ¿cómo es que estás viva? Exclamó el decrépito Hokage con notoria intriga y duda. La Kunoichi se quedó totalmente en silencio, alrededor de 10 segundos, antes de responder. No sé exactamente qué sucedió, había sido atravesada por mi compañero Kakashi, y me desplomé al suelo, para luego quedarme en completa oscuridad. Y luego, encontrarme una fulminante luz, y aparecer en un bosque, sin herida alguna en el pecho, y sin el billú de 3 colas que había tenido anteriormente. Luego de eso, llegué a la aldea y me puse a buscar a mi compañero y sensei. Creo que de alguna extraña manera, viaje en el futuro, o reviví de alguna manera aparentemente. Exclamó la Kunoichi con gran confusión y duda. Después de sus palabras, todo quedó en silencio, aparentemente, todos los que estaban dentro de la oficina, estaban procesando las palabras de la castaña. El silencio paró, cuando el sujeto de pelo blanco abrió la puerta, y salió de la oficina sin razón aparente. El Hokage antes de que pudiera decir algo al respecto, fue callado por el golpe de la puerta al ser cerrada bruscamente, para que luego nuevamente quedara en silencio. Rin estaba totalmente confundida ante el suceso, y se quedó contemplando la puerta que había sido cerrada bruscamente. Rin. Su mirada se desvió al oír el llamado del Hokage hacia ella. Al hacerlo, se encontró con la calmada cara del Hokage, que aunque no se notara, estaba bastante incrédulo. El Hokage la miró fijamente, y suspiró antes de hablar. Bien, bajo tus palabras, eres la verdadera Nohara Rin, y no ningún impostor. Y has llegado de alguna manera desconocida desde el futuro, ¿no? Exclamó el Hokage mientras fumaba de su pipa. Rin asintió con su cabeza ante la pregunta del anciano, antes de que éste continuara. Bien, aunque suene ilógico lo que tú dices.
Bajo lo que me dijo el Inoichi Yamanaka sobre que tus recuerdos son los mismos que los de la original Rin. Y a la vez que no siento ninguna intención asesina o maligna de ti. Creo que puedo creerte por ahora. Exclamó el Hokage con notoria incredulidad. Rin quedó en completo silencio, antes de que fuera liberada por el Yamanaka de sus ataduras de la silla de madera en la que estaba. Puedo confiar en ti por el momento, aunque suene ilógico lo que dices. Aparte, si es verdad lo que dices, creo que tú también necesitas procesar todo lo ocurrido, ¿no? Por el momento estás libre. Pero no pienses que te quitaré el ojo de encima, aún sigues siendo sospechoso. Exclamó el decrépito Hokage con notoria tranquilidad. Rin asintió con la cabeza, antes de salir de la oficina totalmente pensativa y en silencio. La castaña estaba en total shock, ante todo lo ocurrido. Había llegado al futuro sin razón aparente. Le habían quitado el Biyuu. La aldea estaba diferente. La habían intentando matar a alguien, que por lo visto era su compañero Kakashi. Habían ocurrido tantas cosas, y Rin apenas podía procesarlas sin desplomarse al suelo, ante el mareo que sentía. Hasta que en un momento, Rin no pudo soportar más, y se desplomó al suelo inconsciente. Quedando en completa oscuridad.